Hola, bienvenidos una vez más a los trabajos prácticos de Petro 1. La idea de la clase de hoy es darle un cierre a lo que empezamos la clase pasada, que es en la temática de las texturas de las rocas plutónicas. Vamos a ver algunas texturas que nos quedaron pendientes que se van a sumar a las texturas que vimos la clase pasada. Y sobre eso vamos a hacer un pequeño cierre y vamos a ver el práctico de hoy, que es muy similar a lo que estuvieron haciendo la semana pasada. Así que si les parece, vamos. La semana pasada entonces revisamos de un punto de vista descriptivo e interpretativo un conjunto de texturas que las íbamos agrupando de acuerdo al parámetro textural que predominaba. Habíamos visto las texturas equigranulares, en las cuales las tasas de nucleación y crecimiento eran iguales para todas las especies minerales que teníamos en esas texturas y que estaban controladas principalmente por la tasa de enfriamiento, la velocidad con la que se enfrían los magmas. Después habíamos visto texturas inequigranulares, donde distintos minerales tenían distintas tasas de crecimiento, tasas de nucleación, o empezaban a cristalizar unos antes que otros. Teníamos distintas explicaciones para poder entender estos procesos. Después vimos las texturas de intercrecimiento, que en su mayoría representaban texturas de cristalización en eutécticos y algunas cristalizaciones fuera de equilibrio y procesos subsólidos. Y ahora vamos a continuar con lo que son las texturas de sobrecrecimiento, que continuando con los parámetros texturales, esto habla sobre la relación que tienen distintos minerales dentro de las texturas. En este caso, como el nombre lo indica, las texturas de sobrecrecimiento son aquellas donde tenemos un mineral que rodea o engloba total o parcialmente a otro mineral. Como todas las texturas, tiene que ser algo bien representativo y que se repita a lo largo del corte. Si encontramos una biotita rodeando a un piroxeno, no va a ser una textura. Esto tiene que ser repetitivamente. Tenemos que encontrar siempre la misma relación. Todas las biotitas tienen que estar rodeando al piroxeno como para decir que es una textura de sobrecrecimiento. ¿Bien? Y las podemos agrupar básicamente en dos grandes grupos. Las texturas manteadas, dentro de la cual tenemos la textura coronítica. La clase que viene con las rocas volcánicas vamos a ver algunas más. Y las texturas sonadas, algunas de ustedes ya las conocen, principalmente son las sonaciones de los minerales que son solución sólida. Si bien son texturas que muchas veces podemos ver a muestra de mano, tanto las texturas manteadas como las sonadas, en general va a ser más fácil diagnosticarlas al microscopio. Pero bueno, tengan en cuenta que pueden ser texturas tanto faníticas como faneríticas y obviamente no involucran vidrio volcánico, por lo tanto son texturas holocristalinas. Este tipo de texturas entonces se pueden formar por dos procesos. Primero por cristalización fuera del equilibrio, como es el caso de la mayoría de las texturas sonadas. Y segundo, por desequilibrios químicos entre los cristales y el líquido, que pueden ocurrir ya sea por procesos de cristalización fraccionada, donde los cristales van reaccionando con el líquido para formar la siguiente especie de mineral que sigue, por ejemplo, en la serie de Bowen, o en el caso que tengamos mezcla de magmas, donde hay intercambio, por ejemplo, imaginemos como si se mezcla agua y aceite, cada uno de estos dos líquidos a su vez tiene cristales, cuando se mezclan, o cuando interaccionan entre sí, los cristales pueden pasar ese límite entre los dos líquidos, entre este agua y este aceite, y esos cristales que estaban en equilibrio con uno de los magmas ya no va a estar en equilibrio con el otro y pueden reaccionar. Otro caso podría ser cuando se incorporan cristales de la roca de caja, por ejemplo un cristal de cuarzo que cae a un magma basáltico. Obviamente el magma está muy subsaturado en sílice y va a reaccionar rápidamente con el cristal de cuarzo para formar un reborde, un manto, de ahí el nombre de texturas manteadas en este caso, alrededor del cristal para aislarlo del líquido. Entonces tenemos dos grandes tipos de textura de sobrecrecimiento. Por un lado la textura manteada, en el cual tenemos un mineral que es rodeado por otro mineral, total o parcialmente, pero de diferente composición, por ejemplo, un piroxeno y un anfibol, cuarzo con clinopiroxeno, un feldespato alcalino con una plagioclasa, son todas relaciones de tipo manteado. El otro tipo son las texturas sonadas, donde ahora es la misma especie de mineral que crece a continuación formando sobrecrecimientos, pero son especies minerales que son solución sólida, entonces cada capa de este sobrecrecimiento va a tener una composición un poquito más diferenciada o un poquito distinta de la del núcleo, ¿bien? Entonces, ustedes ya vieron las texturas sonadas en mineralogía y en geoquímica. Acá nos vamos a enfocar sobre lo que son las texturas manteadas y particularmente vamos a ver dentro de las texturas manteadas el caso específico cuando ocurre entre dos minerales máficos. Cuando tenemos dos minerales máficos rodeándose uno al otro, por ejemplo, olivina rodeada por piroxeno, piroxeno rodeado por anfibol, anfibol rodeado por biotita y así,
Vamos a hablar de texturas coroníticas, ¿bien? Obviamente son texturas que sean en minerales mayoritarios, estamos hablando de texturas de minerales máficos. Acá tenemos un ejemplo, podemos ver, esto es en un gabbro o una diorita, fíjense que tenemos un núcleo de olivina que se ve bien fracturado, con alto color de refringencia, rodeado, en este caso parcialmente, pero si miramos este cristal, acá pasa lo mismo, un poco más completo, tenemos la olivina y rodeándola un piroxeno, acá otro núcleo de olivina también rodeado por piroxeno, acá también, pero parcialmente el piroxeno está de este lado, y así sucesivamente tenemos que la mayoría o casi todas las olivinas tienen un manto, una corona, porque es el término corona, porque es la textura coronítica, rodeándolo. Otros ejemplos de texturas manteadas puede ser la que llamamos textura Rapakivi, que la vamos a ver en rocas volcánicas, pero que también puede estar presente a veces en rocas plutónicas. En la cátedra no tenemos muestra, por eso la vamos a ver con las rocas volcánicas, en la cual tenemos un feldespato alcalino, que está rodeado por una plagioclasa, en general de composición albítica, o la textura anti-Rapakivi, que es exactamente lo contrario, un núcleo de albita rodeado por un reborde o un manto de feldespato alcalino. Todas las demás relaciones en general se usa el término manteado en sentido amplio para describirlos. Por ejemplo, en el caso de que les comentaba del cristal de cuarzo que cae en un magma basáltico, la reacción química va a tender a formar un manto, un anillo rodeando al cristal de cuarzo formado de clinopiroxeno. Eso no tiene un nombre como textura en sí misma, pero si nosotros observamos esa relación, lo vamos a escribir como una textura manteada, en sentido amplio de la palabra. ¿Bien? El siguiente grupo de texturas corresponde a las que denominamos texturas orientadas y que en las rocas plutónicas vamos a denominar textura traquitoide. Se va a dar en rocas que son inequigranulares, en general asociadas a rocas porfiroides, en la cual tenemos que todos los megacristales tienen su eje mayor orientado de manera subparalela. Acá vemos dos ejemplos, una roca un poco más fina, donde tenemos megacristales de alrededor de 1 centímetro en una base microgranuda, y acá tenemos, hay un lápiz de escala acá, megacristales de varios centímetros de longitud orientados de manera subparalela en esta dirección. Como ustedes se imaginarán, este tipo de textura lo que nos está indicando es flujo, el flujo del magma durante las últimas etapas de la cristalización, que al igual que un río que orienta de manera paralela los troncos que viajan por su cauce, el flujo del magma orienta de manera subparalela el eje mayor de cada uno de los megacristales en esta textura. ¿Y qué nos evidencia? Bueno, es una muy buena evidencia de convección dentro de las cámaras magmáticas. De hecho, estudiando la orientación de estos cristales en 3 dimensiones, en enfriamientos buenos, por supuesto, podemos intentar reconstruir la geometría de esas corrientes convectivas en la última etapa de cristalización del plutón o del cuerpo ígneo que estamos estudiando. Y para terminar con el esquema de las texturas de las rocas plutónicas, vamos a revisar las texturas con cavidades, que como ya les había adelantado en la clase de parámetros texturales, las cavidades no son exclusivas de las rocas volcánicas, sino que también las vamos a tener acá en las rocas plutónicas, donde se llaman miarolas, y la textura en la cual tenemos cavidades son la textura miarolítica. Las cavidades en general son poligonadas porque están limitadas por las caras más o menos bien desarrolladas de los cristales que van creciendo en las últimas etapas de la cristalización, y pueden estar huecas, como en este caso que tenemos acá, se ve un poco oscura la foto, o pueden estar parcial o totalmente rellenas por minerales hidrotermales o deutéricos. En este caso, turmalina, acá se ve parcialmente rellena, pero en este caso, por ejemplo, está completamente rellena de turmalina. Este tipo de textura lo que nos evidencia es que la presión de los volátiles era tal para separarse, exsolverse, o sea, lo que evidencia es la exsolución de los volátiles en la cámara magmática. Bien, y con esto terminamos de revisar el esquema de las texturas de las rocas plutónicas. Hay bastantes más, van a encontrar incluso sinónimos de las texturas de acuerdo a los libros que se pongan a leer. Algunos libros de habla inglesa utilizan, por ejemplo, el término porfírico en vez de porfiroide. Pero bueno, nosotros llegamos hasta acá y vamos a ver rápidamente, es algo que vamos a desarrollar por ahí más adelante cuando veamos geometría de los distintos tipos de cuerpos ígneos y las estructuras a las que se asocian. Pero vamos a hacer un rápido paneo por lo que son las distribuciones de las texturas que venimos viendo en las distintas partes de los cuerpos ígneos, tomando como ejemplos un intrusivo tipo Plutón y un intrusivo tipo dique. Habíamos dicho que nosotros teníamos en un caso de un Plutón, una zona de núcleo, una zona de borde,
una zona de cúpula en la parte alta y una zona de transición que conectaba y hacía de transición justamente entre estas tres partes. Las texturas que vamos a poder encontrar en estas zonas son completamente distintas y van a estar condicionadas en gran medida por la tasa de enfriamiento. Por supuesto que hacia los bordes y en la parte alta vamos a tener texturas más finas, donde el enfriamiento es mayor, mientras que en el núcleo vamos a tener gran desarrollo de texturas granudas, de grano más grueso e incluso texturas porfiroides. Hacia los bordes, obviamente, como la tasa de enfriamiento es mayor, el tamaño de grano en general suele ser menor. Después, en líneas generales, como la mayoría de las rocas, sobre todo las rocas granudas anedrales, cristalizan en el eutéctico, vamos a tener texturas de intercrecimiento, donde tenemos esa competencia entre los distintos minerales que forman esas interdigitaciones de los minerales. También, por migración hacia arriba de los volátiles y la exsolución de los volátiles, es en la cúpula donde vamos a tener mejor desarrollo de la textura mineralítica. Esos mismos volátiles van a ser aquellos que van a favorecer la nucleación y ese tremendo crecimiento que tenían las pegmatitas, entonces por eso vamos a tener predominio de la textura pegmatítica cerca de la cúpula de los plutones. Y también, como mencionábamos en esta última parte de la presentación, la presencia de zonas de convección dentro del plutón van a quedar registradas o puede quedar registrada como orientaciones dentro de los megacristales en texturas inequigranulares. En el caso de los diques, cuando los comparamos con los cuerpos plutónicos o con un plutón, vamos a notar que tiene un enfriamiento relativamente rápido en comparación. ¿Por qué es eso? Porque la superficie que tienen en contacto con la roca de caja en relación con el volumen de magma que tienen en su interior es muchísimo más alta. Eso hace que se enfríen a igual nivel de emplazamiento muchísimo más rápido. Por supuesto que dependerá del espesor, no va a ser lo mismo un dique de unos pocos centímetros que un dique de 1 kilómetro, pero en líneas generales los diques tienen esta tendencia a enfriarse mucho más rápido que los plutones. Entonces, a igualdad de nivel de emplazamiento, vamos a tener una tendencia a que los diques tengan texturas de grano un poco más finas. Entonces, al igual que en el ejemplo del plutón, en el núcleo vamos a tener una tendencia a tener texturas más gruesas, mientras que en los bordes vamos a tener una tendencia a texturas más finas. Esto puede llegar incluso a texturas afaníticas si el nivel de emplazamiento es muy somero. Y en el centro en general van a estar concentradas las cavidades, ya sean miarolas o vesículas, si es que el aspecto general de la roca es más tipo volcánico. Entonces, para cerrar la temática de las texturas de las rocas plutónicas, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Todas las texturas tienen la misma importancia? Y obviamente la respuesta a esta pregunta va a depender del objetivo de nuestro trabajo. Si nosotros estamos haciendo un trabajo que es mayoritariamente de campo y no vamos a hacer petrografía, va a haber una cierta cantidad de texturas que no vamos a poder observar o que nos va a costar muchísimo observar con la ayuda de la lupa. Cosa que si hacemos un trabajo mucho más detallado y hacemos petrografía, sí vamos a poder llegar a tener una descripción mucho más completa de las texturas de las rocas ígneas. También va a depender si nos interesa simplemente hacer una caracterización rápida, aunque sea al microscopio, o estudiar procesos como por ejemplo mezcla de magmas y desequilibrio sólido-líquido, desequilibrio entre fases minerales. Por supuesto que entonces el objetivo va a ser fundamental para poder definir cuáles texturas son las más importantes y cómo jerarquizarlas. Pero en líneas generales podemos usar este grafiquito que parece complicado a primera vista, pero que tenemos en la parte de arriba el camino textural del que hablábamos al principio y venimos repitiendo desde las primeras clases. Teníamos dos caminos para estudiar las rocas ígneas, el camino textural y el camino composicional, y en la parte de abajo el camino composicional. Empecemos por ahí. Nosotros a partir de una determinada roca plutónica vamos a ver la mineralogía. En función de la cantidad de máficos vamos a elegir nuestro sistema de clasificación, ya sea el QAPF o los triángulos de rocas ultramáficas. Vamos a describir los minerales, qué minerales están, cuáles son esenciales, cuáles accesorios, qué porcentajes hay de cada uno de estos, y eso va a aportar por un lado a nuestra descripción de la muestra. Por otro lado, el camino textural lo vamos a enfocar desde lo más general a lo más particular, empezando por lo que llamamos textura general de la roca, que es lo que vamos a ver a muestra de mano con la lupa, que va a utilizar el criterio de equi versus inequigranular para darle nombre a la textura general de la muestra. Todas estas texturas son generalmente mutuamente excluyentes. O la roca es granuda o es microgranuda, o es granuda o es porfiroide, o es porfiroide o es apaítica. No puede ser las dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque o es equigranular o es inequigranular, y dentro de las equigranulares el tamaño absoluto era el que nos permitía definirlas.
Entonces esto es importante, las texturas generales son mutuamente excluyentes y son las que vamos a ver siempre a muestra de mano. Obviamente al microscopio las vamos a ver, las podemos describir, pero son las que si estuviéramos haciendo un trabajo de campo son las que en general vamos a poder identificar con facilidad. Ya metiéndonos un poco más hacia lo particular, con un poco más de detalle, vamos a poder describir las distintas texturas de intercrecimiento que tenemos: poiquilítica, concertal, ofítica, gráfica, vermicular, laminar, etc. Y ya en el máximo grado de detalle vamos a empezar a prestar atención a las texturas de sobrecrecimiento, por ejemplo, la manteada, coronítica, rapaquivi, texturas zonadas, ¿bien? Muchas de estas texturas tenían determinadas relaciones con los minerales, entonces es importante al mismo tiempo que vamos describiendo la mineralogía, describiendo esas texturas particulares y mencionando qué minerales se involucran. Entonces, si yo digo que la roca tiene textura poiquilítica, no dice nada, tengo que decir que tiene textura poiquilítica y qué mineral es su icocristal, qué mineral es cada cristal, bien, como para que la descripción quede bien completa también desde el lado textural. Entonces, combinando toda esta descripción y esquema textural con la mineralogía y los porcentajes, nosotros llegamos a una descripción completa, integradora, que nosotros podemos entregarle a otra persona para que lea, ya sea en forma de informe técnico para una empresa, en forma de publicación, en forma de capítulo de tesis, pero que en general va a ser algo que va a leer otra persona. Entonces es importante seguir en las descripciones de las rocas ígneas una estructura ordenada, donde uno después de escribirla, yo en general hago eso, termino de escribir y la leo mentalizándome voy a tratar de ponerme en el lugar de la otra persona para ver si la descripción que yo armé se entiende. Bien, entonces vamos a cerrar con una rápida descripción de la metodología del práctico de hoy, que es básicamente la misma de la vez pasada. De hecho, les recomiendo que vuelvan a ver el video de la clase pasada, así tienen un pantallazo general de todo el esquema textural, porque van a seguir trabajando con todas las texturas de las rocas plutónicas. No es que esta clase vamos a enfocarnos en estas poquitas texturas que vimos ahora. Yo lo dividí así por una cuestión de que no se haga muy pesado, muy largo la presentación de la clase pasada, pero bueno, ahora la idea va a ser la misma. Les vamos a pasar 3 videos y 3 muestras de manos, en las cuales van a tener que describir las texturas que se vean a distinta escala de observación, tratar de determinar porcentajes de minerales, presten atención a la mineralogía. Voy a ver si grabo algunos mini tutoriales también más de alteraciones para que presten atención a eso. Y bueno, creo que eso es todo por ahora, así que gracias por acompañarnos hasta ahora y como siempre nos pueden dejar las dudas en el Classroom. Les mando un saludo y gracias por presenciar la clase.